Seguimos en la Feria del Libro de Cañada de Gómez en esta tercera jornada y ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con el compostaje. Viene la primavera, vienen las huertas, las ganas de sembrar, de tener flores y qué mejor que nos orienten Mario Parodi y la profesora Gabriela Sabatini. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a darle comienzo a este taller de compostaje en donde, lo vamos a mirar desde la mirada de la solución a un problema que tiene que ver con la sobreproducción de basura como un concepto que no sirve nada, en donde nada se puede recuperar y en donde más allá de la voluntad que uno pueda tener en su hogar, en verdad esto es empezar a contagiar y a sumarse. Es importante que llevemos el mensaje no solamente a las escuelas, sino que también llevemos el mensaje a nuestra casa, que empiece a revertir el problema de la generación o de la sobreproducción de basura en nuestros hogares. Entonces la mirada es esa, es empezar a involucrarnos desde lo individual y contagiar para hacerlo plural. ¿Cómo podemos colaborar desde casa? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Básicamente es empezar a aplicar estas 3 R's que hace varios años que está dando vuelta, que hace ruido. Todos hablan de reducir, de reutilizar y reciclar, pero no solamente es hablar, sino empezar a hacer en hechos, convertir en hechos cada uno de estos ítems que puede dar solución a un problema que se está haciendo importante. El reducir, cuando hablamos de la reducción, es disminuir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno? Intentar disminuir la cantidad de basura, o sea, basura como todo aquello que voy a tirar, que no me sirve. Reducir el impacto que yo hago día a día en el ambiente. Y otra de las R's que también viene a colación es la de reutilizar, o sea, si yo puedo reducir, también tengo que pensar en reutilizar, o sea, volver a darle un uso a algún material u objeto que en cualquier momento a lo mejor no lo hubiese hecho, pero en este compromiso individual que se busca, intentar en el día a día darle una reutilización a ese material. Y el hecho que nos convoca, que tiene que ver con el compostaje, es la palabra clave para este día, que es el de reciclar. ¿Qué reciclo? Reciclo todo aquello que puede ser un desecho, que es un desecho, pero termina constituyéndose como un nuevo producto con un efecto ambiental importantísimo, un efecto positivo y solo reconocido por quienes metemos la mano en la tierra, ¿sí? Que es reciclar como compostar. Mario Parodi es un compostero viejo. Bueno, muy buena presentación. Mario Parodi es un compostero viejo, es un chipeador con experiencia, es un referente del mes del compostaje en la provincia, es un referente del compostaje en su vida, ¿sí? Entonces, bueno, es un referente que vamos a tener acá en la ciudad y que nos está acompañando y que nos va a venir a contar de esto de no perder nada para reciclar y producir una materia prima que es tan interesante y tan importante. Yo hago la parte técnica y él hace la parte... Así nos organizamos. Así nos organizamos, ¿viste? Si ustedes tienen preguntas, no esperen al final, no se queden con las preguntas, compártanla porque esa es la temática, la idea del taller, que ustedes puedan plantear las necesidades mientras van surgiendo. Entonces, esta cuestión de compostar como una manera de reciclar un desecho como es la materia orgánica, va a generar una materia prima que es el compost, que es preciado. Acá tenemos una bolsita que después les vamos a mostrar para que circule, si querés la podemos poner en la bandeja. Es el compost que produce la Municipalidad de Cañada de Gómez en la planta de Las Trojas. Es una materia prima que se hace con el desecho de los cañadenses, principalmente de los comercios, de las roticerías, de los restaurantes y de algunos vecinos que están comprometidos con esta acción de reciclar la materia orgánica. Si ustedes miran el grafiquito, lo único que necesito es materia orgánica, que son desechos. Voy a necesitar los minerales, que generalmente están dentro de esa misma materia orgánica que yo estoy desechando. Agua y microorganismos que vienen en complemento con esa materia orgánica que estoy desechando. Y tiempo. Tiempo y ganas de hacerlo, una combinación.
Y acá seguramente piensen, no tengo espacio. No, esa no es justificación. O sea, hay que pensar que un niño puede hacer compost en un baldecito, hay que pensar que la señora en su cocina puede hacer compost en su cocina, hay que pensar que el que tiene la posibilidad de tener un patio puede y tiene que hacer compost en su patio, y que ese mensaje de producir una materia prima tan interesante como el compost es un mensaje que tengo que trasladar. Entonces, hoy es tierra, es abono, es mi desecho tratado responsablemente, es mi granito de arena a la naturaleza, al ambiente, y mañana es un producto orgánico en mi mesa, ¿sí? Entonces, realmente es un cambio de paradigma que lleva tiempo, pero no, que no es imposible. Al cabo de semanas, hablamos de 4, 5, 6 semanas, de acuerdo al clima, de acuerdo a las condiciones, yo voy a tener compost, ¿sí? Que es materia orgánica descompuesta, ¿sí? Con minerales que van a servir para mi plantita, ¿sí? Para mi planta de lechuga, mi planta de, no sé, el ficus, un árbol, pero tengo materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica que es un servicio. Siempre la pregunta es, ¿qué le meto al compost? ¿Sí? No hay excusa, o sea, lo que le meto al compost es todo lo que yo puedo desechar en el proceso de preparar mi alimento, mi comida. Cáscaras de fruta, restos de verdura, cáscaras de huevo bien triturado para no modificar mucho la muestra, hojas, yerba, tierra, que a veces dicen, tierra también, y los huesos, en el caso de que sean molidos, tienen que ser huesos bastante triturados. ¿Qué no se puede poner nunca a compostar por una cuestión de que no se va a descomponer? Los vidrios, las latas, los huesos, carne, grasas, plásticos y piedras. O sea, lo que yo tengo en la cocina todos los días, eso es una materia que yo puedo desechar y convertir en un compost sin ninguna dificultad, ¿sí? Problema del olor, si hay olor es que estoy haciendo mal el trabajo, porque el compost en general, cuando no está tan humedecido, ¿sí? No debería producir mucha cantidad de olor. Y si lo produce, lo venteo, ¿sí? Le doy aire, lo doy vuelta y le vuelvo a poner le conservo la humedad, digamos, para el olor, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente molesta? Generalmente molesta la mosquita y el olor. Excusas. Bien, si ustedes miran la imagen, no los voy a andar atosigando con la parte técnica de las bacterias y de los procesos. Este proceso de 2 a 6 meses, en 3 meses les puedo garantizar que lo van a tener al compost en esa consistencia húmeda y negra, ideal para las plantas, ¿sí? Mi secreto es siempre, cuando termino, o sea, cuando produzco la materia orgánica, es triturarlo lo más que pueda para que sea un proceso rápido, ¿sí? Y que la tierra, digamos, que va a ayudar a la descomposición, bueno, acá también haya capas de tierra que tengan, por ejemplo, que vengan con alguna lombricita como para ayudar. Obviamente que si lo voy a hacer en la cocina no, pero si lo voy a hacer en el patio lo puedo tener tranquilamente. Algunos tipos de compostera, después Mario seguramente hablará de alguna compostera, acá hay unos cuantos modelos. Acá el modelo es lo que yo puedo tener en mi casa o a lo que puedo acceder. El de los baldes está bueno porque en verdad son baldes apilables que se van trabando, tienen que tener oxígeno, tienen que tener agujeros. ¿Por qué? Porque básicamente es una descomposición aeróbica, o sea, requiere de oxígeno, por lo tanto sí o sí tiene que haber agujeritos en el caso de los baldes. La otra compostera con maderas o en el pozo en la tierra. Después hay algunas que son comercializables, como que las que se ven en la imagen allá arriba. Obviamente cada uno verá en su costo qué es lo que puede cubrir, pero no es excusa para decir no la hago porque no tengo plata para comprar una compostera. Cualquier material que no se descomponga, que sea inorgánico, o en el caso, bueno, la madera, si la aíslo un poquito, me va a durar un poco más de tiempo también. Y ir haciendo capas, ¿sí? ¿Cuáles son las capas? Voy a ir a esta directamente. Básicamente voy a tener capas en donde abajo yo voy a poner lo que más tarda en descomponerse, ¿sí? Siempre ese es el secreto. ¿Qué voy a poner? Por ejemplo, las ramas. Obviamente no voy a poner ramas grandes, sino ramas pequeñas. Esto pensando en una técnica de compostaje en suelo o en una técnica de compostaje en tacho, en donde tenga un poco más de superficie. Las ramas pequeñas, las hojas secas en la época de invierno, todo el mundo, otoño, la gente se enoja porque las hojas molestan y las queman. El daño es
terrible, porque o sea, queman las hojas que tranquilamente podrían sumar a su materia prima para producción de compost. No hace falta quemar, hace falta organizarse y usar esas hojas para producir compost. Por lo tanto, abajo siempre va la parte que más va a tardar en descomponerse. Después voy a poner la parte de húmedos, que vendrían a ser todos los restos de la cocina o de las hojas que pueden llegar a estar frescas, ¿sí? Los restos de comida. Y por último, capas de tierra, ¿sí? Eso lo puedo ir haciendo, no es que una sola capa y esto va todo junto, sino que puedo ir alternando, en donde puedo poner un 30% de estos residuos materiales secos, el 40-50% de material orgánico fresco y el resto lo cubro con tierra. Y arriba le puedo volver a hacer la capa de húmedo-tierra, húmedo-tierra, ¿sí? Y de esa manera la voy a ir oxigenando cada 15, voy a ir viendo, no tiene que haber agua, puedo agarrarla con la mano, tocarla, si siento que está seco la humedezco, si siento que hay muchas mosquitas, lo ventilo. Controlo el tema de la temperatura, tengo que tener un termómetro, no, tocar la muestra, ¿sí? Es normal y está bueno ver de qué manera y ir ajustando el tema de la humedad con agua, le agrego agua o no, y si hace frío lo cubro para que las bacterias puedan alcanzar la temperatura que necesito, pero en sí no hay una gran complicación del proceso de compostar. ¿Hay algún beneficio de compostar, Marito? Beneficios hay muchísimos, no solamente el hecho de minimizar el impacto que uno logra. Siempre decimos, la bolsita de la basura, en vez de pesar 1 kilo, ya va a pesar 500 gramos. Ese es el primer beneficio. Hay muchos. Bueno. Ahí yo puse algunos que tienen que ver con bueno, primero... Ahí, mira, eso que estamos leyendo, quien hoy tenga una compostera, mañana tendrá una huerta, probablemente sea el gran beneficio. O sea, decimos que la compostera es la cocina de la huerta. Realmente lo es. Y los beneficios son muchísimos, Gaby. Yo no sé si va a alcanzar el día de hoy para yo creo decir que el primer son. beneficio es la convicción de cambiar esta cuestión individual, de decir, genero basura. No voy a generar más basura. En la provincia hay una ley que habla de basura cero y uno dice, uy, es una utopía. Bueno, empecemos por casa, a ver cómo puedo empezar yo hoy a reducir mi cantidad de residuos y de qué manera puedo yo hoy empezar a producir mi propio abono para mis plantas. Y si no es para mis plantas, que sea, no sé, para darla. Pero otro de los temas que tiene que ver con esto de compostar en casa es producir menos cantidad de basura. O sea, tenemos un relleno sanitario y posiblemente con fecha de vencimiento, si no cambiamos y no revertimos. Si nosotros salimos, en todas las ciudades el problema de la basura es un problema, porque la gente produce y lo único que le importa es sacar la basura del frente de la casa, ¿sí? Sacar la basura de dentro de la casa, sacarla del frente de la casa, la tiro en cualquier lado, que me la vengan a recolectar. Bueno, pero ¿y qué pasa con esa basura? Ese es lo que tengo que empezar a pensar. Esto que para mí hoy es una basura, ¿dónde va a ir a parar? Entonces, si no tengo la respuesta, lo mejor que puedo hacer es tratarla en forma de compostaje, ¿sí? Es la idea, es sumarnos a esta cuestión de reducir la cantidad de basura. Bueno, la extensión de la vida útil del relleno sanitario, porque en verdad, como decía Mario, si en vez de producir 1 kilo de basura por persona, por día empezamos a producir medio kilo, ya es un granito de arena a la ciudad y al ambiente. Y por otro lado, el compromiso hacia adelante. Los que tenemos chicos, chiquitos y los que somos docentes sabemos que este mensaje en los chicos entra, cala y convierte. O sea, encontrarte con chicos de hace un tiempo que te digan, uy, yo en mi casa empecé a producir mi propio compost, decimos, bueno, algo bien dejé ahí, ¿sí? Somos los que estamos acá, más la gente que está dando vuelta en la feria. A ver, alguno de acá que se lleve las ganas de decir, desde hoy empiezo a revertir esta actitud de producir basura y empezar a producir compost. Bien, esa es mi parte técnica. No sé si tienen alguna pregunta técnica de esto de generar el compostaje. ¿Todos practican compostaje acá? ¿Quieren levantar la mano? Allá, Dani. Sí, muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? Sale. ¿Cuál es el problema de producir compost en casa? ¿Hay problema de producir compost en casa? Ninguno. Está bueno que tenemos 2 que producen y que el resto puede ser contagioso y no hay un problema para producir compost. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo estoy haciendo, pero ¿cuándo me doy cuenta
que ya está? Cuando tenés tierra. Cuando se produce... Cuando tenés tierra. Es más, a veces lo ideal es que el tamaño... ¿Querés abrirla esa y pasamos la bandeja? Abrí la bolsa. Así es más presentable. Cuando vos agarres, cuando voltees, las volteadas es cada 15 días, por ejemplo. Cuando vos voltees, tenés que empezar a tener... No, voltearlo, vos podés cambiarlo de recipiente o en el mismo recipiente ir volteando, ¿sí? Cuando vos voltees, tenés que encontrar tierra ahí adentro. Lo que vos eras basura, se convierte en tierra. Mira, tócalo. Eso era basura. Basura para cualquier persona. Materia orgánica para los que consideramos y valoramos. Queda eso. Eso obviamente que está pasado por una zaranda, está, digamos, seleccionado. Pero en general te va a quedar tierra, ¿sí? No tenés que vos reconocer dónde está la lechuga, dónde está el pedazo de papa, no. Lo que vos podés hacer es en esa mezcla ir separando lo que sabés que es tierra. Y entonces eso ya es compost. La otra cuestión es que después la gente dice, porque el compost me mató las plantas, es que no hay que poner la planta en el compost. Hay que enriquecer a la tierra. Es abono. O sea, ese es el concepto. Producimos un fertilizante natural, ¿sí? A base de desecho, costo cero. Sí, lo ideal es voltearlo para ir. Por eso siempre abajo se pone lo que más tarda en descomponerse, porque vos vas a ver que a los 10 días, 15 días, ya lo que pusiste empezó a descomponerse. Entonces lo empezás a voltear. No está mal, pero antes de agregarle, mezclá, volteá. Entonces, de esa manera, lo que está más decantadito, o te queda arriba y lo podés ir sacando, y si no, va quedando lo que lo vas cubriendo en capitas y vas mezclando. Pero siempre antes de agregar, se mezcla. La del balde es una linda técnica porque en verdad vos en 3 días armás un balde, ¿sí?, de 20 litros y a ese lo dejás estacionado. A los 15 días lo vas a rotar. Pero siempre tenés un balde y ya le pones una fecha. Esa es la técnica que a mí me gusta. Y agarro otro balde y lo pongo arriba. Y lo voy ubicando en el sentido de cuál es el más viejo, lo voy dejando abajo. Se generan lixiviados, que son líquidos, que no es mucha la cantidad que se produce. Le puedo poner una bandejita porque es ácido y el lixiviado es un fertilizante que lo puedo diluir con agua y trabajar el suelo para sembrar. No para poner una planta porque también me vas a odiar a mí y en verdad el lixiviado es un fertilizante líquido, pero hay que diluirlo en agua porque si no es muy ácido. Sí, es muy concentrado. Y lo que se hace en el pozo, en la tierra, digamos. Sí. Es de la misma forma. Es otra compostera, sí, estaba dentro de los tipos de compostera, que es la que está ahí. Bueno, ahí tenemos... ¿Eso también se remueve? Sí, también se remueve. Vos podés agarrar y decir, bueno, en este terreno, por ejemplo, en mi experiencia personal, mi casa, terminé obra y tenía escombros. Entonces fui haciendo pozos y fui produciendo tierra negra en distintas partes del patio, ¿sí? Entonces hacía un pozo, llenaba, tapaba y iba manteniéndolo. De esa manera, digamos, cambié el perfil de suelo de mi patio. ¿Y hay que taparlo? Y yo lo tapaba con las hojas o tierra y después lo vas rotando. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Marito, Dale. ¿querés contarle un poco qué le venimos a proponer a esta gente? Bueno, esa es una foto de la primera celebración del mes del compostaje. En la ciudad de Funes, al lado de Rosario, una ciudad con una particularidad. Mucha gente se fue a vivir, se transformó rápidamente de un pueblo en ciudad, sin planificación, un crecimiento exponencial. Y armamos una suerte de talleres de huella ecológica, donde en el primero, ese fue en 2014, trabajamos todas las temáticas de impacto. Huella hídrica, bueno, lo que es la cultura vial, residuos, obviamente, interpretando que el compostaje era el primer y gran paso que la ciudadanía podía y debía hacer para empezar a minimizar esos impactos y también para crear oportunidades como las que decía Gaby. El compostaje como primer y gran paso, el compostaje como una ciencia, el compostaje como una cuestión cultural. La cultura compost es empezar a interpretar en todos los órdenes de la vida, en lo cotidiano, esa situación de minimizar lo que uno saca hacia afuera y resolver internamente para generar cosas buenas, por decirlo de alguna manera.
En esa oportunidad, bueno, ahí estoy con mi hermana, que ella se dedica a hacer huertas, y con mi hija mayor, que estaba ayudándonos a contarle a la cantidad de gente que fue de qué se trataba compostar allá en 2014. Eso que tiene Lola ahí, que no sé si alcanza a ver, Lola es mi hermana, es un alambre circular con 2 precintos donde ahí ella hace compost, donde ahí yo hago compost al día de hoy en un rinconcito del patio. Y con eso solamente empezamos a minimizar el impacto, que ahora vamos a decir de qué se trata ese impacto. ¿Querés pasar a la siguiente? Bueno, el Yo Composto se transformó de una actividad de taller en la localidad santafesina, pasa a la siguiente, al mes del compostaje. Pasaron los años, fuimos compartiendo esa costumbre de celebrar, y decidimos que entre el Día Mundial del Agua y el Día Mundial de la Tierra era lo ideal para empezar a celebrar todo un mes de compostaje, porque nos dimos cuenta que las charlas que dábamos, mayormente en estaciones de trenes, en barrios, en secretarías de cultura, bueno, quedaban cortas. Nos llamaron de muchos colegios, de muchos lugares donde querían poder, sobre todo en escuelas, que no se daba el compostaje, ver de qué se trataba eso, que era lo que precedía a la huerta. Inclusive nosotros, como grupo de ciudadanos, activamos eso de decir, bueno, si vas a hacer huerta, armá la compostera, porque la compostera es la cocina de esa huerta. Y el mes del compostaje el año pasado, en plena pandemia, bueno, se compartió, se compartió con varios grupos. Compostar es una papa, es uno que en Facebook hay muchísima información de muchísimo nivel técnico, muchísima gente que sabe hartamente más que yo, y bueno, y se disparó, y el mes del compostaje hoy es una celebración que trascendió fronteras, que es como el carnaval, no es de nadie, es de todos, cada uno la celebra en su región, de acuerdo a sus costumbres. Hicimos la apertura, ¿querés pasarla? En Santa Fe, donde nació, digamos, la celebración como mes, donde, bueno, y esto es lo que voy a pasar a continuación, es en forma de convite. O sea, yo vengo a convidarlos a que esto que recién Gabriela decía está aconteciendo acá, ustedes se lo apropien, entiendan que Cañada de Gómez es una ciudad que tiene muchísima oportunidad para ser epicentro, no solamente del mes del compostaje, sino de todas esas oportunidades que el mes genera, que son muchas. Repito, no vamos a alcanzar a decir hoy todos los beneficios de esa cultura de compostaje. Arrancamos ese día de apertura, fue el lunes 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Creo que no hace falta que diga cuál es la importancia de los residuos respecto al agua. Acá estamos en la región del Pago de los Arroyos. ¿Qué es el mes del compostaje? Bueno, lo expliqué brevemente. Pasamos rápidamente al compostaje en la ciudad, educando a la ciudadanía, un balcón, una compostera con Caro Acosta, que es una educadora ambiental que realmente es muy muy buena, ojalá que pronto la puedan tener acá en Cañada de Gómez. Después hablamos con la directora de Educación Ambiental de la ciudad de Rosario, Andrea Paoloni. Hablamos de un número, y acá vamos a usar una métrica que yo les pido que retengan, porque salvando distancias, Cañada de Gómez probablemente tengan la misma situación. Rosario paga por día, salvando distancias, ¿no? Rosario paga por día 2,5 millones de pesos por el hecho de enterrar basura. Nosotros hablamos en esa jornada ya que si cada ciudadano practicara compostaje, ese número pasaría a ser de 2,5 millones de pesos a 1.250.000. Y nos preguntamos, como ciudadanos que somos, y como sabiendo que es un dinero que ya está en el aporte, ¿no?, de los impuestos, qué bueno sería contar con ese 1.000.000 y chirolas por día para otro tipo de acontecimiento y no para enterrar basura. Al año son 365 millones o más, y es muchísimo dinero. Entonces, cuando los ciudadanos nos preguntamos o por ahí nos quejamos de los gobiernos y decimos, bueno, ¿por qué no practicar compostaje? Si ya Gaby mostró que es algo muy sencillo, aunque tengamos dudas, las vamos a ir resolviendo. Pero ese es un dato importante que yo hoy dejo acá como para que se analice. O sea, si Rosario
paga por día 2,5 millones de pesos cuando podría ser la mitad, ¿cuál es el número de Cañada de Gómez? ¿Y cuál es el número también en relación a la cantidad de pueblos cercanos que tenemos? Estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cuestiones ambientales. No estoy hablando de la cantidad de beneficios que se generan cuando uno empieza a compostar, y ahí estoy hablando ya de una economía circular. Pasamos a la siguiente. Bueno, vimos el tema lúdico, nos damos cuenta que para contagiar lo bueno nos hace falta no solamente lo educativo, sino lo lúdico. La payasa ambientalista es otra gran educadora que también comparto para que la puedan traer. Ayelén Romero es una persona que sabe muchísimo de compostaje y creó un personaje maravilloso que estuvo y nos deleitó. Y después pasamos directamente a algo que acá en Cañada de Gómez tiene que hacer un poquito de ruido. Juntamos a varias arquitectas para ver esa situación de, claro, estábamos en Funes y en Roldán, ¿no? Donde ya sabemos la cantidad de casas que se van a estar construyendo, que se han construido, que se siguen construyendo y que ya sabemos se van a construir. Y la compostera ya debería ser, a nuestro entender, ya lo hablamos en 2014, un mueble que ya debería estar, digamos, en esa logística previa a la construcción de la casa. Entonces muchas veces decimos, bueno, la gente no hace el compost porque no están esos objetos que nos inviten a hacerlo. Muchísimas veces la práctica no se da porque no está lo tangible. La compostera como mueble de diseño, como objeto vinculado también a lo artístico, tiene que necesariamente pasar por manos de arquitectas y urbanistas que entiendan que en cada casa debería haber una compostera. Entonces, acá en Cañada de Gómez se me ocurre que hay una gran oportunidad para que puedan hacer los muebleros objetos de diseño. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí nos comunicamos con la gente de Perú, de Lima Compost. En Lima, Perú, que es probablemente la capital que mayor gente reciba del mundo, desarrollaron, y invito a que sigan por Instagram, a Lima Compost, donde no solamente vamos a ver oportunidades de minimización de impacto, sino también otro tipo de virtudes. Ellos trabajan mucho la cerámica. Vamos a la siguiente. Y al otro día empezamos a armar con la gente de Basuratón, que también realizan actividades lúdicas vinculando al deporte en Rosario, una suerte de decálogo. Entonces, para ese decálogo invitamos a muchísimas personas. Yo siempre los digo, los jefes de tribus. En todas ciudades, en todo pueblo, nos movemos por tribus. Está los deportistas, los del sector público, los ingenieros, los arquitectos, los chicos, los grandes. Son tribus urbanas. Lo que hicimos ese día fue tratar de juntarlos en una mesa circular. Bueno, ahí vino gente también de Buenos Aires, el chipeador, que sería yo, gente de Neutron, Martín Pericet, que es acá de la zona, de Carcarañá, el compost y la industria, aguas residuales, cooperativas, con Roberto Grecia Artúa. Vamos a la siguiente. Periodistas, gente de una fundación, Miguel Barceló, un arboricultor muy importante, Mirko Moscat, un referente del taller ecologista Rosario, una persona que viene trabajando hace muchísimos años el problema, Gustavo De Marchi, presidente de un consorcio GIRSU de acá de la zona media de Santa Fe, Nicolás Paz, el Instituto del Alimento. O sea, ¿en qué momento el alimento se transforma en un residuo compostable? Muchas veces nos damos cuenta con el supermercadismo que una manchita, por una cuestión de ornamental, digamos, se transformó en residuo y ya va a la basura, cuando bien puede ser, primero, evitar que se transforme en un residuo. Y segundo, si va a ser un residuo que sea un insumo ya en la compostera. Bueno, llegamos a un historiador, José Goicochea, que vi recién acá que hay material de José, de Villa Constitución. Un presidente comunal, de Luis Palacios. La gastronomía, Cristian Álvarez de Turismo Sustentable. ¿Cuánto tiene que ver el compostaje para mejorar la situación de la cantidad de hoteles, cabañas y propuestas turísticas? Nos dimos cuenta, Gaby,
y les comparto también a ustedes, cómo el compostaje no solamente influye y genera oportunidades para los sectores educativos y privados, sino también cómo influyen los sectores públicos. A ver, cuando hablamos de compostaje estamos hablando del área de ambiente, del área de cultura, de ahí viene la palabra cultura, el cuidado, viene del latín, promoción social, producción, higiene, turismo también. Bueno, quisimos en esa charla, que invito a que se pueda llegar a generar acá, Cañada de Gómez tiene todo, no solamente para poder vincular este tipo de charlas y de acontecimientos, sino para hacerse cargo y ser epicentro de lo que está ocurriendo. Finalmente, un artista que también es de acá de la región, Sebastián Scalpelli. Entendimos que la celebración, con un formato así como son las fiestas, donde siempre ocurren tres patas, del concepto surgen actividades, como todas las que estamos nombrando, surge la gastronomía y cuánto se relaciona la gastronomía con el compostaje, es directa la relación. Imaginamos entonces eventos futuros donde el mes del compostaje pueda realmente manifestarse, donde la gastronomía tome el protagonismo que ya lo tiene, pero que no se hace cargo. Y finalmente los artistas. Los artistas mayormente en las celebraciones son los músicos. El compost nos permite que haya otro tipo de artes y oficios presentes. La gente que puede armar composteras, Gaby recién mostraba distintas formas de armar composteras. Hay muchas más. Está también la necesidad de que cada uno en su propio patio genere con lo que tiene, y eso es un concepto muy de permacultura, su propia compostera. La ciencia del compost nos brinda esa oportunidad de ver cómo en la oscuridad se pueden modificar cuestiones que las seguimos llamando basura cuando no nos hacemos cargo que esta es la especie que inventó la basura. Hablaba de las R, Gaby, hace un rato, y hay una R que para mí va antes que esas tres, que es la de resignificar. Tenemos que resignificar nuestro acontecer, nuestra forma de vincularnos con el consumo. Primero, porque uno dice, bueno, ¿y qué vamos a compostar? ¿Qué tiramos, qué no tiramos? Pero antes de saber qué es lo que vamos a tirar, tenemos que saber qué vamos a consumir. ¿A quién le vamos a estar comprando lo que después vamos a estar desechando? O sea, esa resignificación, ya en 2022 prácticamente, en un planeta que nos mostró, apenas arrancó la década, que lo ambiental juega, más allá que uno crea o no en el cambio climático, lo ambiental está jugando, estamos todos con barbijos, por una cuestión ambiental, por una cuestión de salud pública. Cuando hablamos de compostaje como cocina de la huerta, ya estamos hablando de qué es lo que ocurre cuando subimos esos alimentos a la mesa. Poco se habla de trofología, muy poco y nada, en las escuelas es inexistente. Y estamos hablando, cuando compostamos residuos, de una cierta seguridad respecto al alimento que estamos produciendo. Entonces se habla de soberanía alimentaria, se habla de seguridad alimentaria, y cuando estamos compostando y se transforma en el plantín con el tomate cherry, estamos teniendo nuestra propia soberanía, una seguridad de que lo que estamos comiendo, sabemos cómo lo produjimos desde el momento que eso era una lechuga achaparrada. Entonces, los beneficios son muchísimos, Gaby. Esto da para hablar, y siempre decimos, del mes del compostaje. No dura un mes, dura todo el año. Dura todo el año. De hecho, nosotros como grupo estamos celebrando el Día del Árbol, que es mañana, y salió la charla de compostaje y acá estamos. Y el viernes que viene vamos a estar en Sastre y así. A ver si hay alguna otra placa más, no me acuerdo. Bueno, esta placa es importante también. Pedro Rizzo forma parte, es un ingeniero agrónomo, forma parte de ASACOM. Es una asociación que se está creando con gente que sabe muchísimo de compostaje, con María Julia Mazarino, quizás como la referente máxima que tenemos a nivel nacional. Ella vive en Bariloche. Es una persona que sabe muchísimo de compostaje, y Pedro, ese día que abríamos, presentó algo que acá en el sistema agropecuario todavía estamos bastante lejos. Y vuelvo a decir la R de resignificar. Hay mucha cuestión productiva que tenemos que resignificar. El compostaje también es un primer y gran paso para que eso ocurra. Pedro habló ese día de cómo tratar los residuos agropecuarios. No me voy a poner a hablar de la situación de lo que ocurre en periurbanos y en nuestra pampa, porque estamos acá para generar oportunidades y para, en positivo, desde la celebración, poder conseguir cosas que ayuden a equilibrar
esto que se desequilibró y que lamentablemente tenemos que, sobre todo las generaciones que vienen, empezar a equilibrar. El compostaje es el primer y gran paso. Creo que no hay ninguna otra más, Gaby. Bueno, perdón. Está a disposición para el que necesite. Pamela Natán es la persona que hizo el manual de compostaje de La Nación. Ese manual lo tengo a disposición. Me gustaría que la persona que necesite para uso personal o para poder brindar al sistema educativo, que me lo pida, que con muchísimo gusto se lo vamos a dar. Creo que es la última, Gaby, ¿no? Sí, ahí está el living. Ah, bueno. Sí, también esta es importante. A ver, hablamos del compostaje y ahí verán como en la mesa de arquitectas eran todas mujeres. Generalmente, cuando se arman actividades de este tipo, participan las mujeres. De hecho, miremos este auditorio. Es recurrente. ¿Qué está pasando con los hombres con el tema de lo que es la cultura regenerativa? Esto que está ocurriendo de acá ocurre y es también un paradigma a cambiar. En ese caso, lo que hicimos fue también una suerte de diversidad en la mesa a proponer. Había ingenieras agrónomas, había gente de la política. Estoy mirando gente de la moneda par para manifestar esto que cuando uno escucha de la economía circular, el compostaje probablemente sea mascarón de proa de esa economía circular más que necesaria. Más que necesario. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por a ustedes. data. No sé si hay alguna pregunta, algo para consultar, algo para aportar. Creo que tenemos una invitación, en verdad les dejamos la invitación de empezar a compostar, de que sea un día a día el compostaje, de que sea una prueba-error. No hay error, acá hay prueba, compromiso, intención de cambiar y de contagiar y de saber que el beneficio no está a largo plazo, está ahí nomás, el beneficio es directo. Gaby, permitime que recién dijiste una palabra, hablamos de resignificar como una de las grandes palabras que ojalá tomen, resignificar todo, ¿no? Contagiar, yo me acuerdo en el 2017, ya veníamos celebrando el mes del compostaje hacía bastante, en la zona de Funes y Roldán, dijimos, ¿qué pasa que no estamos pudiendo contagiar más vecinos? O sea, ¿dónde radica el problema de todo esto? ¿Nos falta dinero? ¿Nos falta creatividad? ¿Nos falta terreno? No, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no podemos contagiar al vecino? El año pasado la palabra contagio cobró una importancia que ya sabemos. Me parece que tenemos que recuperar esa palabra porque ahí radica el problema. O sea, el problema es que no podemos, no sabemos, y acá es un pedido de ayuda, ¿no? ¿Cómo hacemos para contagiar al vecino de enfrente? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Porque no pasa por otro lado, esto es el boca en boca. No nos vean como los bichitos raros que separan los residuos y los bichitos raros que producimos compost. Te dicen, ay, ¿trabajás con la basura? Bueno, hablando de bichos, hay un material que hicimos el año pasado con el grupo del mes del compostaje, que el grupo del mes del compostaje hoy es gente de Capital Federal, gente del NOA y gente de Neuquén mayormente. Están invitados también a que se sumen, vamos a empezar a trabajar ya pronto para el marzo 2022. Y el año pasado, que tuvimos un altísimo nivel de diseño gráfico, pudimos reflejar en distintas placas cuáles son los bichos que interactúan en ese mundo que es el compostaje. Y créanme que es un material hermoso, no solamente para escuelas, sino para en cada familia, que puedan interpretar y ver qué es la lombriz, bueno, y cuáles son los otros bichitos que viven y que le dan vida a la compostera. Eso, la compostera tiene vida, hay que mirarlo así, y da vida. Así que, bueno, están todos invitados a compostar y a sumarse y a contagiar. Sí, no COVID. Y digo, si gente de los muebles, que acá en Cañada de Goma hacen muebles hermosos, bueno, sería barro que se copen y empiecen a diseñar muebles para venderle a todo el mundo, ¿no? Esas composteras están esperando. ¿Hay algunos modelos en internet de muebles? Bueno, hoy es como dice un sociólogo colombiano que yo sigo, que se llama Bernardo Toro. Todo está en Google. Todo. Mira, ahí tenés un par de modelos, algunos más, algunos menos. Hay uno que es vertical, verde, que es como una rueda, que está muy interesante, que es la imagen chiquitita. Esos son muy, digamos, modernos. Sí,
Yo soy más de la partidaria de costo cero y reciclar y reutilizar y hacerlo desde casa, porque si empiezo a buscar la excusa de que conseguir el modelo, a veces son costos elevados. Sí coincido en esta cuestión de cuando uno hace la casa, pensar en qué espacio de mi casa puedo usarla para producir compost, no está mal. Es eso, es una semilla. Cuando hablabas de contagiar y de impacto, son dos palabras que son asociadas con algo negativo. Yo contagio enfermedades, contagio mala onda, impacto negativo. Bueno, hay impactos positivos y hay contagios positivos también. Entonces, contagiemos esta cuestión de querer cambiar el paradigma de contaminar, de producir basura, a producir un desecho reutilizable, reciclable, que es el compost. ¿La ceniza del asado es útil? La ceniza del asado se puede utilizar. La pondría en la parte de abajo de todo de la compostera junto con los residuos que van a demorarse, pero sí se puede usar. Si es de leña. Si es de leña, sí. Y también el tema de la humedad, puede alterarte la humedad. La humedad, lo que tengo que hacer cuando agarro el compost es que lo puedo agarrar, no chorree agua y quede como un apelmazado, digamos. Esa es la consistencia de humedad ideal. Hay otros factores, temperatura, pH, pero con la humedad es un buen factor para saber que lo otro también va bien. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos. El aplauso entonces para despedir a Mario Parodi y a la profesora Gabriela Sabatini por este taller de compostaje. En unos minutos nada más presentamos los libros de texto para primer ciclo, Curiosos Exploradores, a cargo de las autoras cañadenses Vanina Gastaldi y Karina Abate Daga, ambas profesoras.